Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Espero que tenía unas dificultades técnicas, espero que no me siguen causando problemas para que me escuchen de una vez esas tecnologías. Pero espero que estén muy bien, cómo han estado, cómo ha sido tu semana. Espero que muy bien, que han caminado en victoria, que están escuchando de Dios, que están leyendo su Biblia, que estén orando. Dios está moviendo en estos tiempos de la pandemia, de tanta interrupción mundial. Es cuando Dios realmente está como causando que empezamos a afinar nuestro oído, a escucharlo, a decir, ¿qué es lo que me está hablando Dios? ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿Puedo escuchar la voz de Dios? ¿Puedes escuchar la voz de Dios? Y hay una parte dentro de cada uno de nosotros que anhela, que es espiritual, igual que Dios es espíritu. Y eso nos causa anhelar las cosas espirituales. Y muchas veces o a veces tratamos de encontrarlo en diferentes formas, en la astrología, en las, no sé, piedras, en piedras preciosas, en diferentes creencias, en todo lo que se trata del mundo místico, cosas así. Pero esas cosas, primero que todo, no son de Dios y no son sustituto tampoco para las cosas espirituales que Dios tiene para nosotros, para los dones espirituales, para su Espíritu Santo, que es para cada persona. Entonces, no sé de dónde venía eso, pero que sentí decirlo más ahora entrando en Estados Unidos estamos entrando en el otoño, que se celebran muchas fechas de cosas ocultas, que no son de Dios tampoco, y tenemos que tener los ojos bien abiertos. Una otra cosa que Dios está haciendo, y ya voy a entrar en el estudio de hoy, es que Dios está abriendo ojos espirituales para ver cosas en nuestra vida como nunca antes, como no lo hemos visto desde esa perspectiva. Nos está dando nueva perspectiva para ver cosas espirituales en nuestra vida de una forma nueva. No como siempre lo hemos visto, sino Él nos está dando un entendimiento de lo que hay detrás de esas cosas que tal vez han sido parte de nuestra vida, han formado parte de quienes somos, que pueden ser cosas que nos rodean o pueden ser hasta características personales de cada uno, que Dios nos está puliendo. Gloria a Dios, que Dios habla y ama al que recibe la disciplina, y al que recibe la disciplina de Dios recibirá un gran tesoro. Amén. Entonces vamos a seguir en esta línea para el estudio de hoy. Hablamos la vez pasada de nuevos enemigos y vamos a seguir y terminar esta enseñanza el día de hoy. Pero para la otra semana también estamos hablando en la misma línea. O somos o no somos de Dios. O lo escogemos a Él de todo corazón y lo entregamos todo, o le dejamos puerta abierta al enemigo a tener rienda suelta en nuestra vida. Perdón. Entonces, para hoy, eso es lo que vamos a estar hablando, conversando. Espero, ay, que se me sale ese rane de la garganta. Espero que me puedan entender bien, clarito de lo que vamos a hablar. Si tienen preguntas, si tienen algún comentario, siéntense en libertad de hacer su comentario abajo en los comentarios y ahí vamos a estar conversando. Señor, gracias Dios mío, que tú eres bueno, que tú eres misericordioso, que tú me has dado otra oportunidad más de escuchar y de hablar y de recibir lo que tú tienes para mí. Espero, Señor, que tú me puedas llenar de tu Espíritu Santo, llenar de sabiduría, llenar de entendimiento. Abre mis ojos espirituales, Señor. Pido para cada persona que me está viendo, Señor, que me está escuchando, que abre sus ojos espirituales para ver la condición en la que están, Señor, para ver las cosas que tú les estás llamando, que salgan de situaciones, que salgan de hábitos, que salgan
rutinas, Señor, que no te agradan, que no dan gloria a ti, Señor, para que puedan de verdad experimentar esta nueva vida, Señor, que tú quieres para cada uno que tú has llamado, Señor. En el nombre de Jesús lo declaro y lo confieso con mi boca, en el nombre de Jesús, que así será, Señor. En el nombre de Jesús lo creemos y lo confiamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a entrar y empezamos hablando de quiénes son los enemigos de nosotros, que nuestro enemigo es, pues obviamente el diablo es un sujeto muy famoso de ser enemigo de la humanidad. También el mundo es nuestro enemigo. El mundo ofrece cosas, ofrece riquezas, ofrece fama, ofrece comodidad, pero no ofrece vida eterna. Más bien ofrece, es el opuesto, es la muerte. Los deseos de este mundo nos traen muerte. Y el enemigo también, el tercero que mencionamos, es la carne. Nuestra naturaleza humana es mala en realidad. Nosotros por eso tenemos que ser nacidos de nuevo en agua y en espíritu, para tomar una naturaleza nueva, para tomar la naturaleza de Cristo, para ser lavados por la sangre de Jesús, para ser llenos de su Espíritu Santo, para que podamos caminar no en nuestras propias fuerzas, que son débiles, que no son para nada bueno. Nuestra naturaleza humana siempre va a querer ser enojado, va a querer ser celoso, va a querer ser enojón, todas esas cosas, gritón, gritar, todas esas cosas es lo que quiere nuestra naturaleza humana. Ay, perdón, disculpe. Pero nosotros tenemos que saber que por eso necesitamos el Espíritu de Dios, porque solitos no podemos, ¿ok? Entonces, vamos a ver entonces qué debo de hacer, sabiendo que hay enemigos, que hay cosas malas en esta vida que andan tratando de robar mi gozo, robar mi paz, robar mi tranquilidad. ¿Qué debo de hacer yo? Bueno, vamos a ir al libro de Santiago, y en el primer capítulo es donde Dios nos habla precisamente qué debemos de hacer para guardarnos, la actitud que debemos tener cuando las pruebas, cuando las cosas difíciles vienen a nuestra vida, porque vamos a hablar de la tentación y vamos a hablar de qué puedo hacer yo para reconocer primero que hay enemigos que andan detrás de mí, que yo necesito ser preparada para luchar en contra de eso, para no caer en tentación, para no caer en pecado y para poder reconocer esas áreas donde yo tengo debilidad. Ese tema tal vez es un poco profundo, pero siento que eso nos va a hablar de cómo nos acercamos a Dios y de la necesidad de tener Dios en nuestra vida, no solamente como algo que se agrega así como el salero o como un chantilly que se echa encima del helado, sino de ser sumergidos en su verdad, sumergidos en su palabra, sumergidos en nuestra convicción y nuestra entrega al Señor. Dios no debe ser parte de nuestra vida, debe ser el todo, debe de ser todo lo que nos enfocamos, lo que anhelamos, lo que deseamos, debe ser Dios. Entonces vayan conmigo al libro de Santiago y voy a leer el primero en el versículo 2. Dice así: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Gozo, debemos de gozarnos cuando estamos en ciertas pruebas. ¿Por qué? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y voy a pausar después de cada versículo, pero qué tan increíble, qué tan maravilloso, qué tan, genial Dios con su sentido de humor. Cada uno de nosotros, yo me imagino, estamos deseando más paciencia de parte de Dios. Dios, dame paz, dame paciencia, ayúdame a ser más paciente. Pues, ¿qué hace Dios para darnos paciencia? Permite que entran en nuestra vida diversas pruebas, porque la prueba de nuestra fe es lo que produce paciencia.
Y cuando nosotros tenemos que aferrarnos a una verdad por fe, no porque es lo que estamos viendo, no es porque nos está encantando nuestra situación o lo que nos está pasando, sino con fe declaramos y confesamos que Jesús es el Señor y Dios sabe que es bueno para nosotros y Dios quiere buenas cosas para nosotros. Es lo que nos da paciencia para pasar por esa prueba, para vencerla a través de la fe. Y vamos a seguir en el versículo 4. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguno. O sea, es un proceso, es algo que nunca se va a acabar, pero es una lección que debemos de ser dispuestos siempre a seguir aprendiendo, a seguir anhelando que esas pruebas producen en nuestra vida la paciencia para ser la obra perfecta de Dios. Perfecta nunca, o sea, ninguno es perfecto, pero vamos cumpliendo una promesa, una prueba y lo enfrentamos con fe, lo enfrentamos sin enojarnos, sin echar nuestra fe por la puerta, sin maldecir a Dios, sino declarando que esa es para nosotros y eso va a ser para mi bien y ninguno puede contra mí si Dios está conmigo. Y de repente pasamos esa prueba, vencemos esa situación difícil por medio de nuestra fe y estando consagrados con Dios. En nuestra forma de ser, en nuestra forma de hablar, en el hecho de ser bautizados en su nombre, de ser llenos de su Espíritu Santo. Oye, que lo estoy repitiendo porque es necesario, no es opcional, no es una cuestión de que si yo quiero, si yo estoy de acuerdo o no con eso, sino es lo que dice en la Biblia, que es necesario. Y dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. O sea, si nosotros no sabemos qué hacer, no sabemos cómo reaccionar en medio de una prueba, no sabemos qué decisiones tomar, ¿qué debemos de hacer? Pedirle sabiduría a Dios y Él nos lo dará. Eso es algo que Él quiere dar abundantemente y sin reproche. Él nos quiere llenar de su sabiduría, de ver las cosas. Por eso dije en el principio que es importante que abrimos nuestros ojos espirituales, que no vemos las cosas simplemente por nuestros ojos mías, como Jenny ve la situación, sino yo quiero ver la situación como Dios la ve. Eso es sabiduría de Dios y esto es algo que Dios nos puede dar a cada uno de nosotros. Porque muchos van a escuchar decir, pues no puedo resistir la tentación, el diablo me forzó o es demasiado fuerte. Otros pueden decir, Dios me hizo con esta debilidad o la Biblia enseña, pero la Biblia nos enseña la tentación no viene de Dios, sino, y voy a seguir leyendo, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Él puede permitir que pruebas vienen a nuestra vida, pero Él no va a llegar a decir, ok, mamita, vamos a ver, ¿cuál vas a escoger hoy? ¿Qué camino vas a escoger hoy? Él no nos tiente para el mal. Él nos va llamando a su perfecto amor, como un buen padre que quiere dar buenas dádivas a sus hijos. Eso es como funciona Dios y es la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios no es guiarnos a caminos malos. Eso es trabajo de nuestros enemigos, que es el diablo, nuestra propia naturaleza humana, la carne y el mundo, las tentaciones que vienen del mundo, que está lleno de pecado. Entonces, nosotros cuando somos tentados por los deseos de quien, dice en el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, o sea, por nosotros mismos, en otras palabras. Y esa palabra me cuesta, pero escucha lo que dice en el versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado.
y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Entonces nosotros, por esa inquietud, por ese pequeño deseo que sentimos, no estoy diciendo que es malo tener ese deseo. Ese deseo no es malo, pero si ese deseo sigue vivo, va a llegar al pecado. Si esa tentación llega a tu vida y no lo rechazas, no lo deshaces, no le dices que se va, sino deja que esa tentación, que ese deseo permanece. Y puede ser diferentes cosas, puede ser en lo que estás tomando, puede ser cosas que estás viendo, pueden ser deseos de cosas materiales, pueden ser deseos que cosas indebidas. Esos pensamientos pueden llegar a su vida. El diablo te puede llenar la cabeza de pensamientos negativos o pensamientos pecaminosos, no pecaminosos, pero que lleguen al pecado, que te van a llevar al pecado. Si tú empiezas a poner atención y enfocarse y permitir que esos pensamientos permanecen en su cabeza, en su mente, y no dices inmediatamente, oye, eso no está bien, ¿por qué eso vino? ¿Por qué estoy pensando esas cosas? No, aquí termina eso, ya, no vamos a pensar más en eso, y uno busca cómo distraerse y en qué, como buscar refugio bajo las alas de Dios, del Altísimo, ¿ok? Pero Dios no nos ha hecho para ser seres llenos del pecado, para dejarnos en nuestro pecado. Dios nos quiere sacar de ahí, nos quiere, y si vienen pruebas a nuestra vida, Dios nos da la salida. Dios no nos va a permitir recibir demasiada tentación o demasiadas pruebas que lo que podemos enfrentar, y siempre da la salida. Pero tenemos que estarlo buscando, tenemos que saber que nuestra fuerza no es de nosotros, sino viene de Dios. ¿Ok? Viene de Dios, y Dios es el que quiere ver en nosotros la victoria. Entonces vamos a hablar un poquito más de eso. ¿Qué es la promesa que da Dios cuando estamos en situaciones difíciles, cuando no sabemos qué hacer, cuando sentimos que hemos llegado a un punto más allá de donde Dios nos puede perdonar? Quiero decirles de una vez que no existe lugar tan lejos de Dios donde Dios no te puede perdonar. No existe pecado tan malo, tan absurdo, tan horrible, que Dios no puede perdonar tampoco. Dios es un Dios de perdón. Dios es un Dios de no una o dos oportunidades. Dios es un Dios de múltiples oportunidades, y lo vemos muchísimas veces en la Biblia, donde Dios extiende la mano y lo vuelve a extender al mismo pueblo de Israel. ¿Cuántas vaguearon por el desierto por 40 años? Y Dios no los ha dejado hasta el día de hoy. Dios no ha dejado al pueblo de Israel. Él va a tratar con su pueblo, los que no han recibido obviamente al mensaje de Jesús y creer que Jesús es el Mesías, es el Cristo. Pero viendo en el Antiguo Testamento cómo Dios trató con el pueblo de Israel, muestra la forma de que Él tiene mucha misericordia, tiene mucha paciencia. Y eso es lo que significa cuando su misericordia permanece para siempre. Él es un Dios de amor, su amor es infinito. Pero nosotros tenemos que responder. Dios nos puede amar, pero ¿qué nos va a funcionar? ¿Qué nos va a servir el amor de Dios si nunca la recibimos a nuestra vida? ¿Qué nos va a servir ese amor si no la aplicamos, si no hacemos caso a la palabra? Dice en la Biblia, el que oye mi voz, hablando Jesús del pastor y las ovejas conocen la voz de su pastor y lo siguen, obedecen, hacen lo que le dice que debemos de hacer. No podemos estar llenos del amor de Dios y odiar la palabra de Dios, porque Dios, por tanto, es amor. También es un Dios justo, y es justo y fuego consumidor, y la palabra de Dios permanece para siempre. Y ese amor de Dios, no podemos tener amor de Dios y amor para Dios sin amar la palabra de Dios. ¿Y cómo vamos a amar la palabra de Dios si no la leemos, si no pasamos tiempo con ella?
Entonces busquen un estudio, busquen un plan para leer la Biblia, devocionales que te van a ayudar, guiar por los versículos. Hoy lo que estamos haciendo, viendo diferentes versículos, tratando de entenderlos mejor, viendo lugares en la Biblia que nos explican de diferentes cosas. Ese es el amor de Dios, el amor de la palabra, el amor de ver el Espíritu de Dios mover en mi vida, el amor de reconciliarme con Dios, dejar el pecado atrás, dejar el mundo atrás, dejar las cosas que me han alejado de Dios atrás y llegar a esa bella promesa que tiene Dios, porque Dios promete cosas a sus hijos, pero nosotros los que somos hijos de Dios somos los que hemos tomado esa decisión de seguirlo, los que hemos sido bautizados y llenos de su Espíritu Santo. No es simplemente cualquier persona caminando por la calle que dice que es cristiano, es hijo de Dios. Es una familia, y ser parte de una familia hay, ¿cómo les diría? Hay uno nace en una familia, todos nacimos en parte de una familia y para entrar y ser parte de la familia de Dios hay que nacer en esa familia. Y ese es el proceso de la salvación que hemos hablado y si tienen preguntas de eso, si están interesados en saber más, hablemos. Bueno, voy a leer en el 13 y dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino quedará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar, perdón, no puedo leer hoy. Esa es la promesa de ese consuelo. Dios nos ayuda, Dios nos va a dar no más de lo que podemos aguantar. Y voy a cerrar en el Romanos 8, el versículo 28 y también el 31. Sabemos que los que aman, ponen atención, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros somos llamados a propósito de Dios. Pero ¿qué dice? Todas las cosas me ayudan para bien. Muchos les gusta citar esa frase, ese versículo. Todas las cosas me ayudan para bien. Pero ¿qué dice al principio de este versículo? Que a los que aman a Dios. ¿Y qué acabo de decir acerca del amor de amar a Dios? Si amamos a Dios, la gente lo va a saber. Si amamos a Dios, van a poder ver las señales, van a poder ver frutos, evidencias de ese amor, porque estamos siguiendo y buscando cumplir con lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Y si tienen preguntas, me lo hacen saber, ¿ok? No quiero dejarlos con dudas. Espero que todo eso está quedando claro. ¿Qué pues diremos a eso? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. ¿Quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso quiere decir que el diablo no es más grande que Dios. Dios es más grande, Dios es más fuerte. Ninguna tentación es más grande que Dios. Ningún pecado es más grande que Dios. Ninguna duda que pueda tener en su vida es más grande que Dios o puede vencer en contra de Dios. Dios es grande, su misericordia es para siempre. Dios nos ama y quiere que nosotros lo amamos a Él con todo nuestro alma, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, para ser uno con Él, para ser parte de su familia, para ser coherederos con Cristo. ¿Ok? Entonces, si bien es cierto, hay pruebas y hay dificultades y hay situaciones en nuestra vida que nos van a causar, que sentimos en una prueba, sentimos que esa cosa a veces nunca termina. Dios nos va a dar la salida, nos va a dar la prueba de nuestra fe, produce paciencia. Y eso nos ayuda a perfeccionar la obra que Dios está haciendo en nuestra vida. Y los que amamos a Dios, todo nos ayuda para el bien. Entonces no hay cosa que puede pasar en esa vida para los que aman a Dios que no nos va a ayudar para el bien. ¿Ok? Entonces voy a dejarlo aquí. Vamos a seguir con esta linda enseñanza acerca de la nueva vida la otra semana.
y espero que les haya gustado. Si tienen preguntas, si tienen dudas, si hay algo que no les quedó claro, sé que estamos hablando un poco más de los temas espirituales que pueden ser confusas o simplemente se escucha como de muchas diferentes perspectivas. Entonces a veces yo estoy hablando en contra de cualquier confusión. Espero que todo les esté quedando claro, que el Espíritu Santo me ayude para que eso quede grabado en su corazón, para que Dios te pueda seguir hablando, abriendo los ojos espirituales. Abre mis ojos espirituales, Señor. Ayúdame a ver mi situación como tú la ves y ayúdame, Señor, a tener la fe para vencer cualquier prueba, sabiendo que la prueba de mi fe produce paciencia y me va perfeccionando en el perfecto amor de Dios. Estamos. Bueno, Dios les bendiga. Muchos saludos para todos. Espero que estén bien. Ahí nos estamos hablando, ¿ok? Y nos vemos el domingo, Dios mediante. Dios les bendiga. Bye. Buenas noches.